Los martes anteriores estuvimos hablando acerca del crecimiento espiritual. Amén. Creo que la tarea como cristiano es ir creciendo poquito a poco a la estatura de Cristo. Debemos ocupar nuestro tiempo en ir creciendo espiritualmente. Amén. Hemos citado el versículo de Efesios 4, versículo 13, como base para este estudio acerca del crecimiento espiritual, que dice, la versión Dios habla hoy, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Amén. Se vino diciendo los martes anteriores que el crecimiento espiritual va solamente en una dirección, y esa dirección es Cristo. Amén. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si tú dices que permaneces en Cristo, el mandato es andar como Cristo anduvo. Amén. Si permanecemos en Cristo, el crecer espiritualmente es un mandamiento de Dios, no es una opción. Tú no te desarrollas, no creces, no maduras espiritualmente si quieres. La Biblia dice que el mandamiento de Dios, si permaneces en Cristo, si eres cristiano, es crecer espiritualmente y madurar espiritualmente. Y no solo es un mandamiento, sino que crecer espiritualmente es una necesidad que tenemos como cristianos. Necesitamos madurar, crecer espiritualmente. Y no solo eso, sino que también el crecimiento espiritual debe ser un deseo, un anhelo en nuestro corazón. Debemos desear, crecer, madurar en Cristo. ¿Amén? Amén. Habíamos puesto como ejemplo el otro martes que un niño cuando es pequeño dice que va poniendo una rayita en la pared y se va midiendo y pasa un mes y va y se mide y ve que ha crecido un poquito más y pone una rayita y se llena de gozo, de alegría. El anhelo de él es ir creciendo cada día más. Ese debe ser nuestro anhelo, cada día más crecer un poquito a la estatura de Cristo. Amén. Los niños también cuando van creciendo se miden con su padre, se ponen frente a su padre y mira por dónde te llego. Jeremy cuando era pequeño a cada rato venía, mira por dónde te llego, ya te llevo por el pecho, luego ya te llevo por la garganta. Ahora ya me ha pasado, pero bueno, así es, así como anhela un niño crecer y ser como el Padre, así debemos nosotros anhelar, querer crecer espiritualmente a la estatura de Jesucristo. Se dijo también que nuestro crecimiento está ligado al propósito que Dios tiene para nuestra vida. Como dije el domingo pasado, Dios tiene un plan, un propósito para cada uno de nosotros y en base a que nosotros vayamos madurando, vayamos creciendo, Él podrá usarnos para ese propósito que Él tiene para nuestra vida. Él no nos va a usar si somos niños espirituales, si no maduramos en Cristo. Muchas veces nosotros retrasamos los planes de Dios, los propósitos de Dios por nuestra actitud, por no crecer espiritualmente, por no estar preparados para que Dios nos use para ese propósito, para ese plan que tiene para cada uno de nosotros. No es casualidad que estemos aquí, no es casualidad que hayamos creído en Cristo. Dios nos ha llamado, nos ha preparado una serie de tareas, una serie de propósitos para que nosotros andemos ahí. Pero Él exige, Él demanda que maduremos espiritualmente para que Él pueda llevarnos a ese plan, a ese propósito. Amén. También dijimos que crecer espiritualmente es una tarea que lleva toda la vida. Nunca se deja de crecer espiritualmente. Hasta el día que muramos debemos procurar crecer espiritualmente. Amén. Se dijo también que Dios ha puesto todas las herramientas a nuestra disposición para que nosotros vayamos creciendo cada día un poquito más espiritualmente. Nadie tiene excusa a la hora de crecer espiritualmente. Nadie puede decir, yo no puedo crecer, para mí es muy difícil crecer, yo soy débil, yo estoy lleno de problemas, para mí eso de crecer espiritualmente no es posible. Esas son excusas que no podemos poner delante de Dios, porque Él nos ha dejado todas las herramientas para que nosotros podamos desarrollarnos en Cristo.
a fin de cumplir el propósito que Él tiene para nuestra vida. Amén. O si dejamos que el pecado gobierne nuestra vida, tampoco podremos crecer espiritualmente. Debemos tener una actitud de crecimiento. Amén. Como leyó Pepe el martes pasado, Efesios 4, versículo 11, que dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Aquí perfecto quiere decir maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños. Amén. Esto fue un simple repaso de lo que se vino diciendo los martes anteriores. Ahora bien, cuando la Biblia habla de crecer espiritualmente a la estatura de Cristo, no está diciendo que debemos crecer a la estatura física de Cristo. Si Cristo medía 1,75, no quiere decir que nosotros debemos medir 1,75. Esto quiere decir que debemos alcanzar la madurez espiritual que tenía Cristo, la estatura espiritual que tenía Jesús. Amén. A la hora de crecer espiritualmente nosotros no tenemos una meta física o una meta visual, sino que aquí entra en juego dos cosas muy importantes, dos aspectos muy importantes a la hora de crecer. Es el conocimiento y la obediencia. Conocimiento y obediencia. Estos dos factores juegan un papel muy, muy importante a la hora de crecer espiritualmente a la estatura espiritual de Jesús. Amén. Para crecer primero a la estatura de Cristo, debemos conocer cuál era el nivel espiritual que había en Cristo. Y también debemos conocer cómo Cristo manifestaba su madurez espiritual en esta tierra cuando estuvo aquí y caminó sobre esta tierra. ¿Y cómo podemos conocer esto? ¿Cómo podemos saber cómo manifestó su madurez Cristo? ¿Cómo podemos conocer cuál era el nivel espiritual que tenía Cristo? Esto se hace a través de estudiar la palabra de Dios, de estudiar en la Biblia, en la palabra de Dios, la vida de Jesucristo. Se hace a través de la palabra de Dios. Ahora otra pregunta, ¿conocer acerca de esto nos hace espirituales? No, no nos hace espirituales. Estudiar y conocer la vida de Jesucristo de memoria, esto no nos hace espirituales y maduros. Amén. Hay muchas personas que se saben de memoria la vida de Jesucristo, se conocen las Escrituras casi de memoria, han estudiado la Biblia por años, pero espiritualmente son niños, son inmaduros en Cristo. Amén. Lo que nos lleva realmente a la madurez espiritual es una vida constante de esfuerzo con la ayuda y la guía del Espíritu Santo en ser como Jesús fue, en pensar como Jesús pensó, en actuar como Jesús actuó, en amar como Jesús amó, etcétera, etcétera. Como dice la Biblia, ser como Jesús fue. Como dije, tú dices que permaneces en Cristo, ¿verdad? Entonces debes andar como Él anduvo. Como dice 1 Juan 2,6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. No hay otra opción. Si permaneces en Cristo, debes andar como Él anduvo. Por eso dije que es necesario el conocimiento y la obediencia a la hora de crecer espiritualmente. Conocer acerca de Jesús y obedecer la palabra de Dios. Amén. El otro día Alex, creo que fue el jueves pasado, cuando estaba dando la clase del Instituto Bíblico, que citó ese versículo que dice: estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán, etcétera, etcétera. Y dijo, ¿por qué no vemos eso manifestarse en la iglesia en estos tiempos? Ya les dijo, por falta de fe, porque no hay fe en la iglesia. Y es verdad, no hay fe.
Pero este versículo dice, estas señales seguirán a los que creen. Esa palabra creer implica obediencia, no solamente creer, porque los demonios creen también y tiemblan, dice la palabra. Y yo puedo decir que creo, pero si no me someto a lo que creo, la palabra no cobra vida ni cobra poder en mí. Debemos creer y someternos y obedecer aquello que nosotros decimos que creemos. Si creemos que en Cristo podemos lograr algo, debemos obedecer a Dios. ¿Amén? La madurez cristiana abarca varios aspectos de nuestra vida y vamos a ver algunos. Abarca el aspecto físico, el aspecto mental, el aspecto social y el aspecto espiritual. La madurez física a la que me estoy refiriendo no es el crecimiento o desarrollo físico de la estatura. Eso ya creo que todos los que estamos aquí ya hemos pasado, hemos acabado ese proceso. Ya paramos de crecer, como dije aquella vez, eso dura hasta los 21 años más o menos. Obviamente a mí me hubiera gustado que hubiera seguido un poquito más en mí, pero bueno, así nos quedamos. Yo me refiero a que como cristianos debemos desarrollar madurez para saber cómo debemos usar y cuidar nuestro cuerpo. Amén. Esto se llama mayordomía. Dice la Biblia que Dios nos compró a precio de sangre. Somos propiedad de Dios. Y hasta que Él venga de nuevo a buscarnos, Él nos dejó encargados de nosotros mismos. Nosotros somos encargados de nuestro cuerpo hasta que Él venga a buscarnos, para que cuidemos de nosotros mismos, entendiendo que nosotros mismos somos propiedad de Dios. Nuestro cuerpo es propiedad de Dios. Él nos dejó a cargo de nuestros cuerpos, entendiendo que somos propiedad de Dios hasta que Él venga. Primera de Tesalonicenses, si queréis buscarlo, tenemos tiempo. Primera de Tesalonicenses 4, capítulo 4, verso del 3 al 8, dice así: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien da a ustedes su Espíritu Santo. Y Gálatas 6:7 dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El cuerpo no se puede usar para pecar, no se puede usar para abusar de él, no se puede usar para la inmoralidad, como acabamos de leer, porque esto trae consecuencias negativas y trae castigo y reprensión de Dios sobre nuestros cuerpos. Hay muchas cosas que dañan nuestro cuerpo. El abuso de la comida, los vicios, el pecado, bueno, todos sabemos aquello que daña nuestros cuerpos, ¿verdad? El cuerpo es para cuidarlo, porque es propiedad de Dios. Y Dios nos dejó esa tarea, que cuidemos nuestro propio cuerpo. Debemos desarrollar ese tipo de madurez. Primera de Corintios 6:19 dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí la Biblia lo deja claro: tu cuerpo le pertenece a Dios. Cuando tú dañas tu cuerpo, estás dañando la propiedad de Dios. El cristiano maduro hace un buen uso de su propio cuerpo. Cuida de su cuerpo porque está cuidando y quiere cuidar la propiedad de Dios. Esto, como dije, se llama mayordomía. Por poner un ejemplo, Marta tiene una casa y yo vivo lejos, la llamo por teléfono y le digo: quiero comprar tu casa. Ella me la vende
Yo no voy a ir a vivir todavía ahí, pero le digo, mientras que yo no vaya, cuídame la casa. Te dejo responsable de ella. La casa es mía, pero ella va a estar viviendo y va a estar disfrutando de esa casa hasta que yo vaya. Cuando yo llegue ahí, le voy a pedir cuentas a ella de cómo utilizó esa casa, cómo cuidó esa casa, porque la casa es mía. Así con nuestro cuerpo, Dios compró nuestros cuerpos a precio de sangre. Y hasta que Él venga debemos cuidar nuestro cuerpo, porque cuando Él venga nos va a pedir cuenta de cómo usamos nuestro cuerpo. ¿Amén? Debemos madurar en cuanto a nuestra actitud acerca del cuerpo y también debemos madurar en cuanto a nuestra mente. Dice 1 Corintios 2, capítulo 2, verso 16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si no la tenemos, debemos madurar y trabajar por tener esa mente de Cristo, porque somos llamados, como dijimos antes, a ser como Cristo, a pensar como Cristo. Este es el crecimiento espiritual. La mente humana muchas veces parece un verdadero basurero. Amén. Cuando venimos a Cristo debe haber una transformación gradual a nivel de nuestra mente, porque no podemos servir a Dios y a la iglesia con una mente todavía llena de basura, sin una mente renovada por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Si no tenemos una mente conforme a la mente de Cristo, no seremos realmente efectivos a la hora de servir a Dios y de servir a la iglesia. El mandato bíblico es este, Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, que es creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. La mente humana es algo maravilloso, pero muchas veces nuestra mente se vuelve nuestro peor enemigo. Se levantan pensamientos en nuestra mente que limitan el poder de Dios. Se levantan pensamientos que nos paralizan y no nos dejan avanzar. Pensamientos como no puedo, no valgo, no tengo, es difícil, esto es imposible. Se levantan dudas, se levantan ideas contrarias a la palabra de Dios. Dios no me ama, yo no le importo a nadie, ¿por qué estoy en este mundo? Ese tipo de ideas no provienen de Dios, provienen de una mente que todavía no ha sido renovada conforme a la palabra de Dios y a la mente de Cristo. Amén. Fuimos redimidos, dice la Biblia. Cristo redimió nuestra alma del pecado y nos trasladó, dice la palabra, al reino de su amado Hijo Jesucristo. Él redimió. Redimir quiere decir rescatar algo que se encuentra preso o esclavizado. Nuestra alma estaba esclava, presa del pecado. Él nos redimió, nos rescató de esa condición lamentable, amén, y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Pero hay cosas que nos corresponde a nosotros redimir con la ayuda del Espíritu Santo. Nuestra mente es algo que nos corresponde a nosotros redimir, rescatar. Es un trabajo que debemos hacer nosotros, renovar nuestra manera de pensar, madurar mentalmente. Amén. Una mente inmadura estará más bien en sintonía con el reino de las tinieblas que con el reino de los cielos. Será influenciada más por el enemigo que por la palabra de Dios. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. La Biblia nos enseña en qué debemos pensar. La versión Palabra de Dios para Todo lo traduce así: mantengan la mente ocupada en estas cosas. Queda claro que nuestra madurez abarca nuestro físico, abarca también nuestra mente, y también debemos desarrollar madurez en nuestro ámbito, en el ámbito social. Somos seres sociales, constantemente estamos socializando en diferentes esferas, en la familia, en el matrimonio, en la iglesia, con los amigos, en el trabajo, con los vecinos, etc. Constantemente estamos interactuando con otras personas y el cristiano debe ser socialmente maduro. ¿Qué quiere decir esto? Que debe expresar el carácter cristiano no solamente en la iglesia, porque en la iglesia siempre parecemos cristianos, pero también debemos ser cristianos, expresar ese carácter
en todos lados. Ahí donde estamos socializando, ahí donde estamos interactuando con otras personas, debemos reflejar el carácter de Cristo, debemos reflejar esa madurez en Cristo, no solo en la iglesia. Amén. Quiero citar el último pasaje bíblico, Efesios 5, si lo quieren buscar. Trae como subtítulo aquí, andad como hijos de luz. Ese es el mandato bíblico, debemos andar como hijos de luz, como lo que realmente somos. Dice la Biblia, vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. Y el mandato bíblico dice, haced brillar, que vuestra luz brille en medio de esta sociedad. Amén. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Verso 4 dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes más bien acciones de gracias. El verso 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios. Verso 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y el verso 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aquí la Biblia nos dice cómo debemos andar en medio de la sociedad, cómo debemos expresar a Jesús en medio de la sociedad. Hay una serie de mandamientos bíblicos que nos enseñan, nos dicen cómo debemos comportarnos, qué debemos hacer y qué debemos dejar de hacer en medio de ese círculo donde nosotros nos comunicamos. Amén. Y por último, para ir acabando, vamos a ver algunas evidencias o características de un cristiano maduro. Un cristiano maduro es guiado siempre por el Espíritu Santo. No se deja guiar por lo que dicen los demás, no se deja guiar por su propio corazón, ha entendido que su propio corazón, como dice la palabra, es engañoso. Ahí afuera el consejo muchas veces es, escucha tu corazón, él nunca se equivoca. La Biblia dice que el corazón humano se equivoca, es perverso y engañoso. Un cristiano maduramente espiritual no hace caso de esto, sino que se deja guiar por el Espíritu Santo. Amén. Un cristiano maduro no depende de sus propias fuerzas, sino que depende de la fortaleza de Dios. Ha entendido que es débil, que es incapaz de llevar a cabo la tarea que demanda el Señor. Ha entendido eso y sabe descansar en Dios. Sabe tomar de esas fuerzas que provienen de Dios. Un cristiano maduro también lo que le motiva a hacer lo que hace es el amor. Amén. No le motiva el reconocimiento, los aplausos, no le motiva nada, solo le motiva el amar. Todo lo que hace, lo hace por amor. Un cristiano maduro también busca lo de arriba. Como dice la Biblia, si habéis resucitado con Cristo, buscad lo de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. También dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Amén. Un cristiano maduro busca siempre, tiene sus ojos puestos arriba, no en la tierra, porque todo lo que él necesita proviene de arriba. Un cristiano maduro ha entendido eso, que todo proviene de Dios. Amén. Un cristiano maduro sabe redimir su tiempo y sus pensamientos para Dios. Redimir, como dije, quiere decir rescatar algo que se encuentra preso o esclavizado. ¿Cuánto tiempo hay preso por muchas cosas que no son pecado, pero que cautivan, roban nuestro tiempo que deberíamos darle a Dios? Un cristiano maduro sabe rescatar ese tiempo que está preso en muchas actividades que no son pecado, series, internet, redes sociales. Hay muchísimas cosas que tienen nuestro tiempo cautivo, nuestro tiempo preso, ese tiempo que debemos darle al Señor. El cristiano maduro sabe redimir, sabe rescatar un poco de ese tiempo y entregárselo a Dios. Amén.
Un cristiano maduro espiritualmente es humilde, trabaja por ser un poquito más humilde. Ha entendido que Dios dijo, resisto al soberbio y doy gracia a los humildes. Amén. Un cristiano maduro busca siempre hacer la voluntad de Dios, no su propia voluntad. No lo que él piensa, no lo que él quiere, no lo que él siente. Nuestra alma humana dice yo pienso, yo quiero, yo siento. Amén. Pero el cristiano maduro deja todo eso de lado y dice, ¿qué quieres tú? ¿Qué piensas tú? Le dice el Señor. Amén. Un cristiano maduro no es indiferente a las necesidades, a los problemas, al sufrimiento de los otros hermanos. Le duele, busca hacer algo por el bien de sus hermanos, no es indiferente. Amén. Debemos trabajar en nuestra madurez espiritual. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan con nosotros, quiere llevarnos a una tarea específica que Él ya preparó de antemano para nosotros. Pero si no somos espiritualmente maduros, Él no nos va a poder llevar a ese propósito, a ese plan que tiene para nosotros. ¿Quién sabe? A lo mejor el plan de Dios para tu vida es algo muy grande, algo que a ti te sorprenderá. Pero tal vez estás retrasando ese plan, el cumplimiento de ese propósito en tu vida a causa de tu indiferencia, de tu inmadurez. Crecer espiritualmente no es fácil, es un esfuerzo que debemos hacer constante. Como dije, tenemos la ayuda, tenemos las herramientas, no estamos solos en este trabajo de crecer. Amén, no hay excusas. Es ir un poquito cada día. Lo importante es no detenernos ni volver para atrás, aunque sea poco a poco, ir creciendo un poquito más espiritualmente. Y para ir acabando, quiero dar un rápido repaso a lo que venimos diciendo hasta ahora. Crecer va en una sola dirección, que es Cristo. El mandato bíblico es crecer a la estatura de Cristo. Obviamente en esta tierra no vamos a poder llegar a ser nunca maduros como lo fue Cristo, pero ahí es donde debemos apuntar. Amén. Aunque no lleguemos, debemos apuntar y trabajar en esa dirección, en ser como Cristo. Amén. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Humanamente, ningún ser humano puede proponerse esta meta, crecer a la estatura de Cristo. Amén. Es un mandamiento, es una necesidad y debe ser un anhelo. Hemos visto que es un mandamiento, es una necesidad y debe ser un anhelo. Así como era nuestro anhelo crecer en estatura y llegar a ser como nuestros padres, debe ser un anhelo el crecer espiritualmente. El propósito de Dios está ligado a nuestro crecimiento. Si no crecemos espiritualmente, Dios no nos puede llevar a ese plan, a ese propósito que tiene para nuestra vida. Madurar es un proceso constante hasta el día de nuestra muerte o hasta el día que venga Cristo a buscarnos. Nunca podemos dejar de crecer, es un proceso constante. Dios nos dio todas las herramientas, no tenemos excusa para no crecer. No podemos decir no puedo, no tengo, es difícil, yo estoy rodeado de problemas y si conocieras mi vida, yo no tengo tiempo para crecer espiritualmente. Esas excusas no le valen a Dios. No le puedes decir a Dios, bueno, es que yo no crecí porque era tan difícil mi vida, mi circunstancia. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo. El mismo Dios está en nosotros. Madurez física, mental y social. Estas tres áreas de nuestra vida debemos madurar. En cuanto a nuestro cuerpo, saber cuidar nuestro cuerpo, entendiendo que estamos cuidando algo que le pertenece a Dios. Mental, debemos redimir nuestra mente para Dios. Pensar como Cristo pensó. Amén. Tener la mente conforme a la mente de Cristo. Poder llegar a decir, tenemos la mente de Cristo. En lo social, expresar nuestro carácter, lo que realmente somos en medio de esta sociedad. Y lo que dijimos al final, características de un cristiano maduro, es guiado por el Espíritu Santo, no depende de sus fuerzas, le motiva el amor, busca primero lo de arriba, redime el tiempo para Dios, busca ser humilde, busca obedecer, busca la voluntad de Dios, no es indiferente y sabe lo que es y lo que tiene en Cristo. Un cristiano maduro sabe lo que es,
va con la cabeza alta, sabiendo que es un hijo de Dios y sabe lo que tiene también en Cristo, vida eterna. Amén.